Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su podcast ¿Qué es verdad? Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros a lo largo de los últimos capítulos y hoy vamos a tener un nuevo tiempo para poder compartir con ustedes y como siempre el pastor Iván Filippini con nosotros. Bienvenido, pastor. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente compartir contigo, con las personas que nos ven. Por la gracia del Señor nuevamente estamos juntos, dispuestos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque precisamente la finalidad de este podcast, de estos contenidos, es eso, Álvaro, es ver lo que el Señor tiene para nosotros realmente. Y qué maravilla que hoy estemos en el capítulo 12. 12, rápido. Pasó bastante rápido el tiempo y el día de hoy... prácticamente finalizando con la serie de capítulos ¿no? de la segunda temporada del podcast que hemos decidido llamar Buenas Noticias. Y el día de hoy tenemos un capítulo súper interesante porque vamos a estar hablando del futuro del hombre. Así que síganos, quedan atentos a lo que vamos a hablar, a lo que vamos a exponer y espero que sea de mucha bendición para todos. Pastor, el futuro del hombre. Realmente, primero, como estabas diciendo, pasan volando las semanas, realmente muy rápido. Ya estamos en el capítulo 12 realmente y venimos viendo temas realmente importantes que muchas veces el ser humano, la sociedad, tiene preguntas con respecto de dónde viene, por ejemplo. Buenas Noticias esta es denominada esta temporada y bueno, hemos hablado, por ejemplo, del hombre, ¿no? De dónde viene, del hombre, qué está haciendo en este mundo y a dónde va. Y precisamente queremos enfocarnos en este capítulo sobre ese tema en particular, hacia dónde está dirigido el hombre realmente. El futuro del hombre, ¿a quién no le interesaría saber hacia dónde va dirigido su vida, su alma, ¿no? Entonces, realmente venimos hablando de temas importantes y bueno, hoy, como les digo, es un tema importante. Yo digo que es un tema fundamental. Es un tema realmente muy relevante porque es de vital importancia. Lo que se va a tocar hoy en este episodio es de vital importancia porque lo que vamos a ver realmente nos va a afectar directamente a todos. Algunos positivamente y otros negativamente. Así que es realmente relevante el episodio de hoy. Y vamos cerrando también el ciclo de preguntas profundas que creo que todos nos hemos hecho en algún momento, partiendo por de dónde venimos, el origen del hombre. Después hemos hablado un poco acerca de el problema del hombre, entendiendo de que las cosas no están funcionando como deberían y que el hombre tiene un problema, hemos hablado de ello. También hemos hablado de que, bueno, hay una solución a ese problema del hombre. Después hemos hablado del propósito del hombre, es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido? Y por último, hoy nos toca hablar de a dónde vamos, el futuro del hombre. ¿Qué hay después de la muerte? ¿No? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que nos espera a nosotros, los que estamos aquí en este viaje llamado vida? Y tenemos esta gran pregunta, para muchos es tal vez un temor, una incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando todo esto se termine, ¿no? Y cuando hay una ignorancia en esto de dónde vamos, hacia dónde vamos, generalmente ocurren todo tipo de cuestiones, de prácticas que no convienen, de prácticas que realmente no glorifican o no honran al Señor. Por ejemplo, hemos hablado de que el hombre generalmente cuando no tiene un concepto claro de dónde viene, qué está haciendo aquí y hacia dónde va dirigido, hemos hablado de que no teniendo un concepto claro de estas cosas, hace de todo en esta vida y dice, bueno, yo no sé de dónde he venido, lo que sí sé es que estoy aquí por algo, pero tampoco sé hacia dónde voy dirigido. Y bueno, no me queda más que gozar, vivir la vida en este mundo. Y entonces hay mucha ignorancia muchas veces en esto y eso conduce, como decían las Escrituras, a la impiedad más y más, ¿no? Así es. Lo que pasa es de que, bueno, hablando un poco de ciertas posturas sobre qué hay después de la muerte, sobre cuál es el futuro del hombre, como tú mencionabas, hay una, creo que ideología muy fuerte hoy en día que entiende que después de la muerte no hay nada. No hay nada, sí. Es decir, se termina todo aquí
Sí estamos de viaje de pasada en esta vida y hay que disfrutar de todo porque solo hay una vida y hay que vivirla. Hay que vivirla. Y pues bueno, entendiendo que no hay consecuencias de cómo decidas vivir, que simplemente se trata de sacar el mayor provecho posible a nuestro paso por esta vida, el mayor gozo, el mayor, placer que podamos extraerle a la vida. Entonces, obviamente que, pues bueno, nuestra forma de vivir se va a centrar en eso y, pues claro, está de alguna forma dirigido esta forma de vida porque entendemos que no hay nada después de esta vida pasajera, ¿no? Así es. Y eso es el desconocimiento bíblico, a eso nos conduce, a eso conduce a la sociedad. Las personas piensan, bueno, estoy por algo aquí, así que vamos a vivir la vida. Vivamos la vida a nuestra manera, realmente vamos a vivir como queremos. Total, no hay nada después de la muerte. Yo tengo muchos familiares, Álvaro, y seguramente vos también. Yo tengo muchos familiares en donde, por ejemplo, específicamente tengo una tía que dice que el sufrimiento en nuestra vida es en esta tierra. Y luego que ya hemos muerto o luego de la muerte ya no hay nada. Así que ella dice, y me hace acuerdo lo que estamos hablando, ella dice, hay que vivir ahora, y no importa cómo. Total, después de la muerte ya no hay nada, ella dice. Sí. Y creo que ese es el concepto generalizado de la sociedad hoy en día. Y puede haber mucha sabiduría, entre comillas, lo pongo, bajo este entendimiento, ¿no? Porque seguramente van a venir consejos de vida en el sentido de cómo vivir mejor nuestra vida, entendiendo ese desenlace, entendiendo que no hay nada después de morir. Entonces seguramente, una vez más, va a haber consejos como el de la tía, va a haber consejos de un amigo, de un familiar, que nos va a guiar a disfrutar la vida, ¿no? Así es. A vivir la vida tal vez sin hacer daño a otras personas, pero que bueno, al final de cuentas todo se trata de que tú seas feliz y disfrutes lo que te gusta hacer y pues bueno, hasta ahí llega el sentido de la vida, ¿no? Así es, ese es el concepto generalizado de las personas. Obviamente, y volviendo y recalco, porque esto es muy importante, por el desconocimiento bíblico, por el desconocimiento de lo que el Señor establece en su palabra, es por lo cual existe ese concepto dentro de la sociedad. Y pueden haber otras motivaciones, pueden ser motivaciones buenas, nadie dice que todo va a ser malo, pero pueden haber dentro de esto motivaciones buenas, aparentemente buenas, pero al fin y al cabo, y cosas que vamos a hablar un poquito más adelante, al fin y al cabo, en algún tiempo vamos a estar cara a cara con el Creador, con nuestro Creador, y vamos a tener que rendir cuenta de cómo hemos vivido y de cómo hemos administrado nuestra vida aquí en la tierra. Es cierto, pero no es la única postura, no es la única forma de entender el desenlace final de la vida o qué es lo que hay después de la muerte. Creo que hay una que tal vez es incluso más común, al menos en nuestro entorno, en nuestro contexto, que es que después de la vida, es decir, después de la muerte en todo caso, hay vida eterna para todos, cielo para todos, ¿no? Y obviamente hablamos cuando uno va a un funeral, cuando uno está en un lugar donde ha fallecido una persona, un ser querido, un conocido, un amigo, en el fondo todos piensan y todos hablan de que bueno, ahora él está en un mejor lugar, ahora está con Dios eternamente, y es como que el supuesto para todas las personas, sobre todo en un contexto católico, que es el cual vivimos en Bolivia, en Latinoamérica, el entender de que todos van al cielo, que después de esta vida, no importa cómo hayas vivido, no importa si es que, bueno, hiciste algunas cosas erradas o hiciste daño a personas, o viviste una vida alejada de Dios, no importa porque... No importa si eras un criminal en la vida, no importa. Prácticamente, ¿no? Porque al final de cuentas todos nos vamos para el mismo lugar, ¿no? Así es. Y eso ocurre mucho en el contexto católico, como estabas mencionando. Yo veo mucho, y seguramente vos también ves mucho, cuando un familiar de una persona muere y dice, Señor, y citan mucho una frase, y dice, Señor, recíbelo en tu santa gloria, recíbelo. Y realmente eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay otra
otra frase que predomina mucho en el contexto católico también, cuídanos desde el cielo. Atribuyendo de que esta persona que ha fallecido va a cuidar desde el cielo a sus seres queridos. Entonces, esto es muy fuerte en el contexto católico, como te digo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente eso es lo que dice la Biblia? Así es. ¿Realmente eso es lo que enseña el Señor mediante su palabra? Exacto. Porque tenemos que hacernos esa pregunta. No es tanto lo que decimos, sino es en realidad lo más importante y lo más fundamental lo que el Señor dice en su palabra. Tampoco se trata de lo que quisiéramos, ¿no? Totalmente. Porque, pucha, todos quisiéramos Sí. ir al cielo o que todas las personas se vayan al cielo. Excelente, es algo bonito, es algo que nos encantaría pensar que es así. Y algunos se quedan con eso, ¿no? Es decir, Así bueno, yo creo que Dios es bueno y que Él no mandaría a nadie al infierno, por ejemplo. Así es. ¿No? Entonces, me gusta esta teoría de que todos nos vamos al cielo. Así que si todos nos vamos al cielo, vivamos esta vida como mejor nos parezca, sí. Disfrutemos la vida y demás, porque, bueno, nos vamos al cielo todos, no hay consecuencias en el fondo de nuestros actos, no hay consecuencias eternas, entonces casi que vivimos de la misma forma, ¿no? Solo que tal vez como un ganar-ganar, ¿no? Disfruto al máximo de esta vida y después igual voy a disfrutar una eternidad con Dios. Totalmente. ¿No? Y hablando un poco del contexto, en el contexto católico, predomina mucho también esa enseñanza que estás mencionando de que cómo es posible, y no solamente en el católico, toda persona piensa, ajena también al cristianismo, toda persona también piensa, o prácticamente todas las personas piensan de que ¿cómo es posible que un Dios de amor envíe a una persona al infierno, a un tormento eterno? Es imposible. ¿Por qué? Porque si hay un creador, este creador es bueno. Así es. Es amor, está lleno de amor, irradia amor. ¿Y cómo es posible que envíe a alguien a un tormento eterno? Entonces, sucede mucho este pensamiento, esta corriente, es muy común en nuestro contexto. Las personas piensan de que sí, entendemos nosotros, y la Biblia dice de que sí, Dios es amor. Así es. Y no lo negamos, no estamos diciendo de que no lo sea el Señor. Pero lo que estamos diciendo también es que si el Creador es un Dios de amor, también Él tiene un atributo, el cual es perfecto, que también tiene al mismo tiempo que el amor, el cual es la justicia. La justicia. Sí, Dios es amor, cierto. Reparte amor, da amor, pero también retribuye las obras de cada uno. Así es. Retribuye. Y la justicia, básicamente, del Señor, el concepto de justicia, básicamente, es eso: dar a cada uno, retribuir a cada uno según lo que merece. Por ejemplo, en un contexto de la ley civil, si una persona es de bien, tiene un renombre en la comunidad, generalmente es renombrada, respetada, quizás le otorgan un certificado, la sociedad misma reconoce a esta persona. Pero por el contrario, si un ladrón ha entrado en una casa y fue pillado y las cámaras de seguridad han captado que esta persona ha robado, entonces la ley se encarga de retribuir ese acto. Entonces, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana, porque Dios tiene una justicia perfecta, mucho más elevada que la humana. Entonces, Dios, al tener una justicia perfecta, nadie va a poder quejarse de que ha recibido más o menos de lo que esa persona merecía. Así es. No, y la otra forma de entender lo que viene después de esta vida, que también es muy común, ¿no? Es de que los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo. Así es. ¿No? Creo que esa es bastante común también. Muy común. Y obviamente ahí es, bueno, entonces, ¿dónde ponemos la división entre los que serían malos y los que serían buenos? Así ¿no? es. Porque llega a ser un poco relativo si es que no tenemos un punto de partida, que en este caso sería la Escritura, la que debería definir ese punto de partida, ¿no? Desde decir, bueno, desde aquí son todos malos y se van al infierno, y desde aquí son todos buenos y se van al cielo. Así es. Pero en lugar de buscar un punto de partida, un fundamento en la palabra de Dios, que vendría a ser la Escritura, en lugar de hacer eso, cada uno de nosotros define en su relativismo,
¿dónde pone esa vara? ¿No? Sí. Y podemos decir, por ejemplo, un asesino, un ladrón, una persona que ha hecho mucho daño, que ha matado a muchas personas. Si le preguntas a los que creen esta postura, ¿dónde se va esa persona? Pues al infierno. Al infierno, ¿no? sí. Sin duda alguna. Sin duda. ¿Y qué tal esa persona que fue muy buena, que ayudó a los pobres, que hizo muchas cosas buenas por los necesitados y demás? ¿Dónde se va esa persona? Pues al cielo. Entonces, creo que es una forma de ver el destino del hombre, que está basado un poco en las obras, pero también en un relativismo de dónde ponemos la vara de quiénes vendrían a ser malos y quiénes vendrían a ser buenos, ¿no? El gran problema del hombre, Álvaro, es que quiere humanizar a Dios. Quiere humanizar a Dios. O sea, la humanidad tiene sus leyes, evidentemente. Por ejemplo, una mentira no es juzgada con todo el peso de la ley. Por ejemplo, una persona mentirosa no va a ir 30 años a la cárcel. Pero sí, un asesino, como estás mencionando, sí, el peso de la ley va a caer sobre él. Ahora, el problema del hombre, como te digo, es que quiere humanizar al Señor. Y el problema de nosotros, los seres humanos, es que queremos categorizar los pecados. Y queremos categorizar quién es el merecedor del cielo y queremos categorizar quién es el merecedor del infierno. Y decimos, pero esta persona fue respetado en su barrio, así que no hizo nada malo, fue una persona intachable, irreprensible, vivió sus 70 años siendo una persona íntegra, así que esta persona sí merece ir al cielo. Categorizamos. Ahora, si vemos a un criminal de 20 años que ha robado, que ha matado, decimos, no, bajo ninguna circunstancia merece ir al cielo. Lo que le tiene que esperar es una condena firme, aquí hablando de la ley humana, y también merece ir al infierno. Entonces, queremos nosotros categorizar los pecados, pero en la ley divina, en la ley del Señor, en la justicia perfecta del Señor, no sucede así. Dice la Biblia, dice las Escrituras, que no hay ningún justo. O sea, hemos hablado de ese tema también en episodios anteriores, en donde no hay una persona ante los ojos del Señor justa. No hay uno bueno, dice la Biblia. Bajo la vara de Dios, realmente todos estamos del lado de los malos, ¿no? Todos. Nadie califica del lado de los buenos. Ninguno. Y muchas personas dicen, pero yo no necesito la palabra, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Cristo, porque yo soy una persona de bien. Así es, yo no hago mal a nadie, soy una persona de bien. Es cierto, puede ser que sea una persona de bien dentro de la sociedad, pero no es tanto lo que la sociedad dice. Así es. Al fin y al cabo, lo que más importa es lo que el Señor dice. Exacto. Y si el Señor categoriza a una sociedad, que esta sociedad es corrupta y merece el infierno, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque las Escrituras así lo señalan. Y el problema es de que vivimos muchas veces pensando en que no nos vamos a morir, ¿no? Es decir, pensamos de que todo se trata de aquí, ahora, todo es un enfoque temporal, terrenal, y obviamente que viviendo de esa forma, pues lo que diga la gente, lo que diga la sociedad, lo que digan las personas es lo más importante, porque al final vemos todo desde un plano terrenal, temporal, pero deberíamos abrir un poco el plano y entender que todos nos morimos, que la muerte nos llega a todos y que debemos pensar en un plano eterno, qué pasa después de la muerte y obviamente si es que hay consecuencias de la vida que hemos decidido vivir, consecuencias eternas, ¿no? La muerte no avisa, la muerte no avisa y va a golpear las puertas de nuestras vidas en algún momento. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos preparados para ese día? Yo creo que nadie está preparado para morir. Yo creo que nadie en su sano juicio se levanta en la mañana y dice dentro de sí, estoy listo para partir de este mundo. Nadie. Inclusive nosotros que estamos del lado de la fe en Cristo, yo pienso de que queremos retrasar un poco este tiempo y nadie quiere partir de este mundo. El problema es que el ser humano está muy arraigado en este mundo, tiene hechas raíces por todos lados en este mundo y piensa que, como decís vos, piensa que no va a morir y piensa de que va a vivir toda la vida aquí en esta tierra. Y en algún momento, como digo, las puertas de nuestras vidas van a ser golpeadas por la muerte. Así es. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos listos? Porque
en un momento vamos a ir a las Escrituras. Sí. Desde el momento que partimos, inmediatamente vamos a estar cara a cara con el Señor. Así es. Ujú. Y bueno, hay otras posturas que tal vez no son tan comunes en nuestro contexto, pero se habla que después de la muerte vamos a reencarnar, va a haber una segunda, una tercera vida, vamos a nacer, no sé, en otra persona, no sé, se habla que vamos a ser parte del todo después de morir. Tantas otras posturas, ¿no?, que se plantean sobre qué hay después de la muerte, qué es lo que le espera al hombre, pero creo que las que hemos tocado, las que hemos abordado son las más comunes en nuestro contexto. Así es. Pero lo que nos interesa saber una vez más es qué dice Dios en su palabra respecto a esto. Así es. ¿Qué es lo que viene después de esta vida, que es pasajera, que sabemos que es pasajera? ¿Qué nos espera? Es decir, cuando llega la muerte, cuando se termina este viaje temporal y terrenal, ¿cuál es el futuro del hombre? ¿Qué nos dice la Escritura, pastor? Así es. Antes de entrar al trío de versículos que tengo para compartir contigo y con las personas que nos ven, también hay que dejar en claro algo, Álvaro. Luego de esta vida ya no hay otra oportunidad. Como una corriente lo sostiene, de que muere, se va de este mundo y está en un lugar esperando a ser rescatado. No, las personas, la Biblia es muy enfática, muy clara en esto. Así es. La Biblia es muy clara en esto y dice que después de esto ya no hay otra oportunidad. Así y es. precisamente se refiere a ese tema, el versículo primero que quiero compartir contigo y con las personas que nos ven. Se trata de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice el autor de la carta a los Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio final. Sí. O sea, no hace falta ser teólogos para entender este concepto. Está establecido de que el hombre, de que las personas, de que la sociedad, de que toda la humanidad va a morir. Está establecido. Y que va a morir una vez, por Sí. ende va a vivir una vez. Exactamente, la vida es una y la muerte también es una. Entonces, Así es. dice aquí, está establecido. Dios en su soberanía lo ha declarado de esta forma, lo ha establecido de esta forma, en que la persona, cada persona que viene a este mundo va a tener así como tuvo un tiempo de venir a este mundo, va a tener también un tiempo de ir de este mundo. Va a experimentar la muerte. Cada persona, todos nosotros vamos a experimentar la muerte de alguna forma. Y Dios lo establece, dice, porque está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez. Así es. Y después de esto, el juicio. El juicio. A eso yo me refería, Álvaro, cuando estaba mencionando hace un momento, de que realmente estamos preparados para morir. Yo creo que podríamos cambiar la pregunta y decir, ¿realmente estamos preparados o listos para estar cara a cara con nuestro Creador cuando partamos de este mundo? Wow, Porque realmente, es cierto, no estamos listos para morir, no estamos preparados para morir. Pero podríamos invertir esta pregunta y decir, está bien, vamos a morir. Pero la cuestión es, ¿realmente estamos preparados para estar cara a cara con nuestro Creador cuando partamos de este mundo? Y rendir cuentas sobre la vida que hemos vivido, ¿no? Así Porque es. en ese juicio se va a definir nuestro destino eterno, ¿no? Partiendo de que la Escritura nos muestra que la eternidad es algo que el hombre ha recibido. Es decir, tiene un inicio, Sí. ¿no? Pero no tiene un final esa vida. Y se va a definir el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad en ese juicio. Y en ese juicio es obviamente donde tendremos que dar cuentas de las decisiones que hemos tomado, de la vida que hemos vivido, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, y obviamente habrá una decisión. Y también Dios será el que tomará esa decisión, ¿no? Sí, obviamente. Va a haber un momento, Álvaro, en que vamos a partir de este mundo. Y va a haber también un momento inmediatamente después de esa muerte, de haber experimentado esa muerte, vamos a estar cara a cara con nuestro Creador. Independientemente a que si hayas pertenecido a la iglesia, independientemente a que hayas nacido en un hogar cristiano, independientemente hayas nacido allá en la China, independientemente a tu contexto, cada persona que viene a este mundo va a tener un horario de partida
y va a estar cara a cara con su Creador. Así es. Ahora, ¿de qué se va a jactar esa persona estando en la presencia del Señor? ¿De qué? ¿De sus obras? ¿Se va a jactar de que ha nacido en una familia cristiana? ¿Se va a jactar de que ha ido a un colegio cristiano? ¿Se va a jactar de que ha sido una persona intachable dentro de su iglesia? ¿De que no ha faltado en los cultos? ¿De qué se va a jactar? Porque eso es importante entender. ¿Cuál va a ser nuestra jactancia delante del Señor? ¿Qué podemos ofrecer al Señor? Así es. No, y algo que me gustaría también añadir a este punto es quién va a ser el juez. Porque vamos a estar delante de nuestro Creador, ¿no? Va a estar Dios delante de nosotros para juzgar. Pero la Escritura también habla de que Dios le ha dado la autoridad a Jesucristo para que sea Él el que defina en ese juicio, y toda rodilla se doblará delante de Él, toda rodilla. Y en ese juicio final, Jesucristo es el que va a definir, al que va a tomar esta decisión. Y algo que yo te comentaba, Iván, es de que yo tenía estas preguntas antes de llegar a la fe, ¿no? De, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y tenía muchas teorías al respecto, ¿no? Pero buscando esta respuesta en nuestro Creador, buscando que Dios responda a esto, porque al final, si no lo hace Dios, es totalmente relativo. Claro. Entonces, encontré una sola respuesta y, de hecho, un nombre: Jesucristo. Sí. Y es increíble de que podemos resumir esto en que venimos de Jesucristo, estamos aquí para Jesucristo, y después de la muerte nos espera Jesucristo en el juicio para definir nuestro destino eterno. Totalmente. ¿Te podrías imaginar a una persona que le ha dado la espalda siempre a Cristo? Sus obras eran abominables. No quería saber nada de la palabra, no quería saber nada del evangelio, no quería saber absolutamente nada del cristianismo. Y te imaginas en ese momento que esa persona esté cara a cara con Cristo. ¿Cuál sería su jactancia? ¿Con qué argumentos estaría delante del juez? Un juez perfecto, porque tenemos que entender esto también, de que ese juez es perfecto. No es como los jueces que tenemos terrenalmente hablando, de que está plagado, minado de corrupción. Hoy en día el soborno hay por todos lados, hay mucho soborno. La fiscalía, los jueces son corruptos, pero entendiendo de que vamos a estar frente a un juez perfecto, que no se lo va a poder sobornar, que no se lo va a poder comprar con dinero como generalmente se hace en este mundo de injusticia. ¿Te imaginas ese momento que la persona esté frente a él y pidiendo misericordia y dando sus argumentos inválidos realmente? Y además que lo sabe todo. Sí. Y que no solo es omnisciente, es omnipresente, totalmente justo. Es realmente impresionante estar delante de Jesucristo. Realmente. Y la pregunta es, por eso decimos, ¿estamos realmente preparados para estar delante del juez que ha sido perfecto? Como decís, omnisciente, que lo sabe todo, no se puede esconder absolutamente nada de él, omnipresente, que está en todo momento, en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, ¿con qué argumentos las personas van a ir delante de él? ¿Con qué jactancia? Entonces, esto es muy importante que se entienda. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Luego de la vida ya no hay ningún tipo de esperanza, ya no lo hay. Vamos a estar inmediatamente luego de la muerte cara a cara con nuestro Creador, con el juez perfecto, con Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál sería nuestra jactancia? ¿De qué vamos a jactarnos? ¿Cuál va a ser nuestro argumento? Entonces, esto es serio. Esto es serio. Yo sé que las personas quizás dicen, no, pero ¿quién fue al cielo y volvió y dijo que hay cielo para todos? ¿Y quién murió y luego volvió y dijo que estas cosas son ciertas? Desde el momento que decimos que la palabra es infalible, y la palabra es palabra de Dios, creemos en su autoridad, en su inerrancia, en su suficiencia, y creemos que es palabra de Dios. Por tanto, si creemos que es palabra de Dios, decimos que es verdad lo que hay aquí. Decimos que es verdad. Entonces, yo pienso, Álvaro, que esta situación es muy compleja para todos aquellos que están fuera de Cristo. Es una situación difícil
para aquellas personas que están dándole la espalda a Dios continuamente, porque el Señor llama, el Señor en su misericordia, en su gracia, llama, pero el ser humano en su orgullo, en su altivez, en su egocentricidad, no quiere saber nada de estas cuestiones, no quiere saber. Entonces, ¿con qué argumento vamos a ir delante del Señor en aquel día? Así es. Pero bueno, la Escritura no solamente nos menciona de que hay un juicio final, es decir, que todos vamos a estar delante de Dios para rendir cuentas y que en ese juicio se va a definir nuestro destino eterno, sino que solamente nos da dos posibilidades, solamente nos deja dos alternativas, ¿no? Para lo que va a ser nuestro destino final. Y es justamente lo que vamos a ver ahora en la Escritura. Hay dos caminos. Sencillamente hay dos caminos. El camino de vida y el camino de muerte. Ahora, ambos caminos son eternos. O sea, ambos caminos son eternos. Y también ambos destinos, porque hay dos destinos. La vida eterna, por un lado, y la perdición eterna, la muerte eterna por el otro. Así como hay dos caminos solamente, hay también dos destinos que son eternos. Eso es sumamente importante porque otra postura que no es la bíblica sería que, bueno, ok, los que han creído en Jesucristo van a tener vida eterna, pero los que no han creído en Jesucristo van a tener muerte eterna, pero se entiende esa muerte eterna como una destrucción definitiva. Así es. Es decir, dejar de existir. Pero no es eso lo que la Biblia menciona. ¿No? Menciona un castigo eterno, menciona un lugar de sufrimiento eterno, un juicio eterno. Y eso es realmente difícil, ¿no?, de asimilar muchas veces, pero es totalmente bíblico. El orgullo humano es el culpable de todo esto, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, porque al ser humano le cuesta entender esto, de que solamente hayan dos grupos, salvos y no salvos. Al ser humano le cuesta entender de que haya solamente dos caminos, el bien y el mal. Al ser humano le cuesta entender que solamente hay dos destinos, la vida y la muerte. Ahora, en este destino, en este punto es crítico porque es eterno. Crítico, digo, mirando con misericordia, con gracia hacia aquellas personas que aún no han depositado su fe en Cristo Jesús. Para nosotros, los que ya estamos en Cristo Jesús, es algo glorioso, es algo invaluable que ya estemos en Cristo y que ya tenemos una vida eterna asegurada. Para nosotros es algo glorioso. Y algo inmerecido. Inmerecido, también, obviamente. Pero para las personas, como dije hace un momento, para las personas que aún siguen negando, que aún siguen rechazando, que aún siguen en sus deleites, dándole la espalda al Señor continuamente, para esas personas son realmente de vital importancia estas cuestiones, porque no se sabe cuándo se va a morir. La muerte va a llegar repentinamente. Ahora, como decimos, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Entonces, quiero enfocarme primeramente en lo que es la vida eterna. La consecuencia final de haber creído en Cristo Jesús. La consecuencia final de haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús en esta vida. La consecuencia final de habernos arrepentidos de nuestros pecados en esta vida. Así es. Esa es la consecuencia final, la vida eterna. Así es. Entonces, esto, entendiendo como habías mencionado, es de manera inmerecida. Así es. Dios nos salva de manera inmerecida. La Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente hablando. Estábamos muertos espiritualmente hablando. Entonces, Dios entra en acción, Dios toma la iniciativa y salva al ser humano dándole una nueva identidad. Ahora, esta es la consecuencia, la vida eterna, que quiero compartir contigo el segundo versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el Hijo, aquí en la palabra del Señor, Hijo, esa palabra Hijo está en mayúscula. Se refiere a Jesucristo. El que cree en el Hijo, está en presente continuo. El que cree en este mismo momento en Cristo Jesús, es lo que dice el autor, tiene
tiene, o sea, no es que tendrá vida eterna. Desde el momento en que una persona cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, esta persona, si ha creído genuinamente de corazón, ya obtiene la salvación de manera inmerecida. Así es. Ya obtiene la salvación de manera inmerecida. No es que tendrá vida eterna, sino que tiene, dice. Esto es maravilloso, ¿no? Sí. Porque, de hecho, esta es la buena noticia, ¿no? Que tanto Sí, hemos venido totalmente, hablando totalmente. en todo este tiempo de esta nueva temporada, ¿no? Es una maravillosa noticia y es más hermosa cuando entendemos el contexto, cuando entendemos que hemos sido, que no hemos merecido esto, que ha sido por gracia, que había otra alternativa que de hecho era la que merecíamos, que era el castigo eterno, que pues bueno, Jesucristo, Dios mismo ha tomado nuestro lugar, ha ido a la cruz para que podamos ser reconciliados con Dios. Él ha tomado la iniciativa y que ahora no solamente nos libre de la ira de Dios, nos libre del castigo que merecíamos, sino de que nos dé vida eterna. Es maravilloso lo que esto significa para el hombre. Maravilloso, muy maravilloso, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el autor aquí. Pero hay una advertencia aquí. El que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que le da la espalda al Señor, el que no quiere saber nada del Evangelio, el que constantemente está mofándose del cristianismo, el que constantemente está burlándose, rechazando, el que constantemente no quiere saber nada directamente, el que rehúsa a creer, dice, en el Hijo. La persona dice, no, yo no creo en Cristo Jesús. Está bien, no hay problema. No verá la vida, dice. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, o sea, esto es algo muy fuerte para todas aquellas personas que aún, como decimos, como mencionamos, y lo decimos evidentemente desde el amor. No estamos hablando desde el punto de vista religioso. No estamos hablando, como hemos venido hablando en episodios anteriores, no estamos hablando desde un concepto de que nos creemos dueños de la verdad y solamente nosotros somos los súper espirituales. No, nos jactamos de la palabra. Solamente estamos trasladando a las personas lo que dice la palabra. Así es. Entonces, dice aquí el autor que el que no quiere creer, el que rehúsa, el que rechaza, no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto nos lleva al último punto, al punto más crítico de una persona, al punto más grave de una persona, que esto, la incredulidad, es algo que lo va a llevar a una muerte eterna. Así es. Y como decía un pastor, un teólogo, lo peor del infierno no es el sufrimiento. Lo peor del infierno, decía este pastor, es la presencia de Dios allí. Y realmente esto es grave para todas aquellas personas que siguen rehusando a creer en el Hijo, a creer en Cristo Jesús. Dura cosa es estar bajo la ira del Dios vivo, ¿no? Así, realmente. Imagínate estar bajo la ira del Dios Todopoderoso. Y no es por un tiempo, no es por un tiempo, es por toda la eternidad. Así. Entonces, por un lado vemos que aquel que cree dice que ya tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, está también en tiempo presente. Ahora, ¿por qué no está sufriendo toda la ira del Señor? Es que sí, el Señor, en un sentido, la ira del Señor está en algún sentido en este mismo momento sobre esa persona, pero no llega con toda su fuerza, porque al mismo tiempo Él está irradiando gracia y misericordia. Eso lo está reteniendo al Señor. Su gracia y su misericordia sobre las personas. Y algo tremendo también es de que todos estábamos camino a la condenación eterna. Sí. Es decir, en todo caso vendría a ser el destino del hombre por default. Así, ¿no? Es. Este sería el futuro del hombre sin Cristo. Sí. ¿No? Y es en el que todos estábamos. Y es duro entender esa realidad, justamente volviendo al punto principal. Sí, los malos se van al infierno, sí, los buenos se van al cielo, pero Dios pone la vara muy alta, tan alta que todos clasificamos como malos y merecedores del infierno, porque nos hemos revelado al único Dios verdadero, hemos vivido como hemos querido y nuestro pecado nos ha separado de ese Dios. Y es maravilloso entender
a Dios tomando la iniciativa, pagando por nuestros pecados y después dándonos esta salvación por gracia, es decir, por medio de la fe, simplemente pues por haber creído que esto es verdad, que Jesucristo ha muerto en la cruz para que yo pueda ser reconciliado, simplemente por la fe. Entonces no hay una obra, no hay un merecimiento porque yo soy más bueno que el otro, y por ende es que no hay una jactancia, y no debería haber una jactancia de parte de ningún cristiano de decir, es que yo soy salvo, o es que yo he conocido al Señor, o yo he recibido a Jesucristo. Para nada, porque todos estábamos en la condenación de rebeldía, alejados a Dios, y si hubiera sido por nosotros hubiéramos rechazado una y otra vez a Jesucristo. Totalmente. Si no hubiera sido porque Dios nos busca, porque Él nos llama con su gracia y prácticamente nos arrastra hacia Él, si no hubiera sido porque Él ha tomado esa iniciativa, todos habríamos rechazado a Jesucristo. Todos. O sea, el panorama de toda aquella persona realmente que está rehusando a creer en Cristo Jesús es grave, es crítico. Hay que tomar cartas en el asunto y examinarse cada uno de nosotros, porque la Biblia también habla de que tenemos que examinarnos realmente si estamos en la fe. Examinaos pues si estás en la fe, dice Pablo. Entonces, realmente es algo importante entender esto. Nuevamente quiero reiterar esto, Álvaro. No estamos diciendo esto desde un punto de vista religioso. Estamos hablando esto con la verdad bíblica. No son nuestras palabras, son palabras del Señor. Por lo tanto, tiene que ser tomada con seriedad, porque nada más y nada menos la vida eterna está en juego. La vida eterna de las personas están en juego realmente. Así que esto vemos por un lado, pero quiero compartir contigo, Álvaro, el tercer y último versículo que se encuentra en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, autor de esta carta: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, este versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí vemos la desencadenante final de toda aquella persona que ha rehusado a creer en Cristo Jesús. Así es. Dice, los cuales sufrirán pena, y no es una pena temporal, dice aquí, pena de eterna perdición. O sea, van a estar separados de Dios eternamente, excluidos, quitados, sacados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la desencadenante final de todas aquellas personas que aún siguen rechazando el evangelio, aún sigue dándole la espalda al Señor. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Así que esto tiene que ser tomado con total seriedad, querido Álvaro. Así es. Con total seriedad, y todas aquellas personas que aún no han creído en Cristo Jesús, a aquellas personas que siguen rehusando de creer en Cristo Jesús, esto es una llamada de atención muy seria, porque nada más y nada menos está su eternidad en juego. La cuestión es seria, Entonces, concluyendo un poco, Álvaro, esto, nos queda decir solamente que mientras hay vida, como dije hace un momento, mientras haya vida, hay aún esperanza. Como siempre digo, que las puertas de la gracia y de la misericordia del Señor siguen abiertas. Todas aquellas personas, no esperen a estar bien para ir a Dios, porque muchas personas dicen, no, voy a esperar a estar bien, ahora no puedo, no tengo tiempo, no estoy bien, sencillamente voy a esperar a estar bien y recién voy a ir al Señor. Eso no va a suceder, porque Dios te va a recibir así tal y como sos, así tal y como estás.
Cristo jamás te va a rechazar por la condición en la cual te encuentres ahora. Él te va a recibir con los brazos abiertos tal y como estás ahora, reconociendo tus pecados y evidentemente depositando tu fe en Él, depositando tu fe en su obra consumada en la cruz del Calvario, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Así es. Y es un llamado urgente, un llamado también desde el amor, porque entendemos de que advertir a alguien sobre una posible consecuencia, en este caso eterna, es un acto de amor y es necesario hacerlo. Y la Escritura también nos llama a hacerlo, a advertir a las personas que separadas de Cristo les espera la condenación eterna. Y es el Cristo mismo, es Jesucristo mismo, el que más habla del infierno y de la perdición eterna en la Escritura. Menciona una y otra vez, sí, estamos hablando del infierno, estamos hablando de que el infierno es real, de que la perdición eterna, el lugar de sufrimiento eterno, es real. Y que solamente podemos evitar ese lugar poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y es algo urgente porque todos sin Cristo vamos a ir a ese lugar. Ese vendría a ser, una vez más, el futuro del hombre sin Jesucristo. Pero con Jesucristo el futuro del hombre cambia por completo. Así y nos espera una eternidad al lado de nuestro Creador, en un lugar donde ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, ya no hay toda la maldad que nos hace sufrir en esta vida, sino que nos espera una eternidad de gozo, de alegría, de plenitud, porque vamos a estar con aquel que nos ha salvado, con Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, y con esto concluyo, eso es lo más maravilloso de la vida eterna, estar en la presencia de nuestro Creador por toda la eternidad, dándole gloria, alabándolo por toda la eternidad. Esto no es fanatismo, evidentemente, esto no es religiosidad, es verdad bíblica, es lo que el Señor nos dice. Así que de mi parte concluyo con esta parte, es un llamado urgente a que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Aquí la eternidad está en juego. Está bien, puedes decir, no, aún hay tiempo, no quiero creer, rehúso creer, está bien, no hay problema. Pero tienes que saber de que vas a sufrir la muerte física, inmediatamente luego de ello vas a estar cara a cara con tu Creador. Y cómo vas a responder en aquel entonces. Así que es una llamada urgente a depositar nuestra fe en Cristo Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados y ver realmente la obra maravillosa que Dios ha hecho mediante Cristo Jesús. Así es, pastor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un gusto compartir como siempre, y también gracias a cada uno de ustedes, los que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. Esperamos estar pronto nuevamente con ustedes y pues bueno, que el Señor les bendiga y que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Chao. Nos vemos.